Posgrados. Universidad Iberoamericana. Preguntas clave. Estamos en Preguntas Clave, yo soy Luis Matías y en esta ocasión nos acompaña el doctor Dante Ariel Aragón Moreno, quien es el coordinador de la maestría y el doctorado en filosofía. Dante. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto, muchísimas gracias. A ti, buenísimo. La maestría en filosofía fue fundada en 1948, ¿correcto? Así es. Y además fue uno de los primeros programas de posgrado que ofreció la Ibero y actualmente forma parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Cuéntame, Dante, cuéntanos a la audiencia de qué trata y cuál es el objetivo de los programas de filosofía en la Universidad Iberoamericana. Sí, con todo gusto, Luis. Mira, como el sello de la Ibero, como su ideario, su misión y su visión indican, somos un posgrado que tiene un interés ético-político, de incidencia social, pero desde una perspectiva interdisciplinaria y de filosofía contemporánea. Y esto se refleja en nuestras 3 líneas de investigación: hermenéutica de los clásicos, filosofía y análisis crítico de la cultura, y una tercera línea de investigación que se llama ética aplicada. Pero te quiero decir que las 3 transversalmente son muy contemporáneas. Nosotros partimos de una premisa en el Departamento de Filosofía de la Ibero, según el cual el canon filosófico siempre está relacionado con la filosofía contemporánea y viceversa. No hay filosofía contemporánea que no esté relacionada con el canon filosófico, pero siempre, digamos, en un contexto de problemas culturales, sociales, educativos, políticos, económicos incluso. ¡Qué maravilla! ¿Esta naturaleza interdisciplinaria es así como fue creado o ha venido evolucionando? Mira, yo diría que ha venido evolucionando. Pero también es cierto que siempre la preocupación por el departamento de filosofía y particularmente del posgrado ha sido una pregunta por el presente. Uh-huh. Y esto lo han marcado incluso los propios jesuitas que estuvieron ya desde los años 40. El departamento de filosofía está cumpliendo junto con la universidad 80 años. Y en ese sentido se articula también con esta necesidad de una búsqueda filosófica y humanística de incidencia y transformación social. Entonces, ha venido evolucionando cada vez mucho más fuerte. De hecho, existen ahora colegas que provienen de áreas no necesariamente filosóficas y nosotros promocionamos que nuestros alumnos, nuestras alumnas estudien algún curso que no necesariamente sea del posgrado de filosofía, sino de otros posgrados de ciencias sociales o de humanidades. Excelente. Y qué bueno que tocas ese tema. Aquí se les brindan herramientas y capacidades filosóficas que son necesarias para participar en debates contemporáneos de las ciencias sociales y las humanidades. ¿Cuál es el programa? ¿Cómo se desarrolla el plan de estudios? Para la maestría son 2 años, uh-huh. Aunque nosotros damos la oportunidad de que el alumno pueda desarrollar su investigación en más años, ¿no? Hasta 4 años incluso. Uh-huh. Pero las materias son para cursarse en 2 años. Son aproximadamente 4 materias por semestre. Y el doctorado está registrado, digamos, ante las instancias de la Secretaría de Educación Pública por 3 años. De manera que se estudian aproximadamente 2 materias por semestre, aunque claro, también la investigación podría postergarse o culminarse después de los 3 años, a los 4 o 5 años, que generalmente suele suceder con los alumnos. Siempre tienen un acompañamiento, digamos, para que ellos puedan desarrollar su investigación y puedan cursar su plan ideal de la mejor manera. Excelente. Pero, y decíamos entonces, ¿cómo es que se desarrolla? Si me puedes describir un poco, si nos puedes describir un poco, ¿cuáles son algunas de las materias y qué es lo que se va viendo semestre con semestre? Sí, con gusto. Tanto en maestría como en doctorado. Si quieres, empezamos por maestría. Sí, es muy parecido. Pero a ver, en maestría te decía que son 3 líneas de investigación. Uh-huh. Las 3 líneas muy contemporáneas, muy interdisciplinarias, y cada una de estas 3 líneas nos permite diseñar 3 tipos de materias. Un eje metodológico, es decir, hay materias de metodología de la investigación, una primera materia de metodología de la investigación en primer semestre, que posteriormente se desarrolla de manera por asesoría en seminarios de investigación, que son acompañamientos del comité tutorial hacia el alumno para que el alumno vaya escribiendo partes de su tesis de manera, digamos, coordinada y de manera paulatina, muy minuciosa por este acompañamiento que les damos. Claro. Cada semestre digámoslo así, van ellos agregando un capítulo a la tesis. Y tenemos otro tipo de materias que son disciplinares. Uh-huh. Estas materias disciplinares se despliegan de cada una de las 3 líneas de investigación. Es decir, habrá materias de hermenéutica de los clásicos. ¿Qué quiero decir con esto? Materias que aborden, por ejemplo, monográficos de Kant, de Hegel, digamos, de los grandes y más importantes filósofos del canon filosófico tradicional. Uh-huh. Habrá otro tipo de materias, por ejemplo, dentro del ámbito de la filosofía y análisis de la cultura, que sean mucho más, digamos,
versátiles y que aborden temas fronterizos entre diferentes disciplinas, por ejemplo, política y estética o seminarios de investigación según lo que esté desarrollando en ese preciso momento cada uno de los investigadores. Podrá hacer un curso sobre, por ejemplo, el problema de la filosofía en algún filósofo y la migración, por ejemplo, ¿no? Y la violencia en el país, yo qué sé, decir, también puede ser cosas con una gran sensibilidad social. Y tenemos otro paquete de materias que es abiertamente interdisciplinario, es decir, materias optativas, en donde invitamos a los alumnos que de esas 4 materias al menos se inscriban una del Departamento de Historia, del Departamento de Comunicación o incluso del Departamento de Ciencias Políticas, según también los intereses y la necesidad misma que implique la tesis que está desarrollando el alumno. La maestría y el doctorado de filosofía se distinguen por orientar el estudio riguroso de la tradición filosófica hacia la reflexión y al diálogo interdisciplinario. ¿Cómo ves tú la perspectiva actual? ¿Por qué estudiarlo en la Ibero con esta rigurosidad? Mira, cuando me hacen ese tipo de preguntas, yo a veces les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando uno ingresa a las redes sociales, por ejemplo, a TikTok, digamos, como un lente a partir del cual se pueden leer los problemas contemporáneos de migración, violencia, desplantes autoritarios, políticos, económicos, etcétera, nosotros vemos que a través de las redes sociales hay una proliferación de opiniones, una confusión como una torre de Babel, digamos, en donde en realidad lo que es posible dar cuenta ahí, que se está manifestando en estas múltiples opiniones contradictorias, son dilemas éticos normativos, pues, dilemas epistemológicos, es decir, si algo es saber o no es saber, si eso es verdad o eso es certeza. Dilemas ontológicos, si eso existe, si no existe, si podemos decir que existe un género X, Y o Z, etcétera, ¿no? Es decir, siempre en el fondo, digamos, dentro de estas discusiones que son los lentes a partir de los cuales estamos viendo los fenómenos contemporáneos, hay grandes problemas filosóficos que es necesario abordar para dar cuenta no solamente de las condiciones de posibilidad de esas críticas o de esas lecturas, sino de cómo pensar un mundo alternativo de frente a esos problemas sociales. ¿Cuál dirías tú que es el mayor reto de un estudiante tanto de la maestría como del doctorado? Tener una apertura al diálogo y saber situarse incluso en las fronteras disciplinarias. Es decir, tanto a los alumnos que provienen de la filosofía como a los otros siempre les recomiendo esta apertura. A los de filosofía, pues para que se vayan ellos disponiendo a escuchar discursos provenientes de las ciencias sociales, de la comunicación, de la antropología. Incluso tenemos alumnos que trabajan asuntos, por ejemplo, fronterizos con la economía, ¿no? Con la economía social o con la economía de empresa, la administración de empresas. Pero también les digo lo mismo a los alumnos que provienen de otras profesiones, por ejemplo, particularmente en el caso de la maestría, abogados, administradores, en fin. Les digo, bueno, que también tengan una apertura para estar en grupos donde ellos van a escuchar múltiples perspectivas y múltiples maneras de entender la propia filosofía. Esto es muy interesante. Es un ambiente plural, yo diría también. No solamente interdisciplinario, sino plural. Te cito un ejemplo, incluso, vamos a decirlo así, filosófico. Así como van a encontrar compañeros que trabajen asuntos de Nietzsche, digamos, este filósofo que es recordado por este dictum, esta frase de la muerte de Dios. Van a encontrar también compañeros que están trabajando a Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Con un compromiso incluso casi más teológico. O de pronto compañeros que van a estar trabajando asuntos ya prácticamente de ética práctica, es decir, que les preocupa el medio ambiente, que les preocupa la escasez de agua, que es un problema muy actual, pero que intentan abordarlo desde una perspectiva teórica, filosófica, que les permita dar cuenta de cuál es el problema a partir del cual está surgiendo la escasez de agua, quizá porque se ve desde un marco mercantilista, por poner un ejemplo, yo no me dedico a esos temas, y cómo es posible ver el agua desde otro tipo de perspectivas epistemológicas, ontológicas, que no se relacionen con el agua como un bien mercantil, como una mercancía, sino como otra cosa que es fundamental para la vida. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Esta pluralidad siempre es muy, muy característica del sello Ibero y de la distinción del Departamento de Filosofía. Y ahora que estamos citando ejemplos, ¿tienes en mente algunos proyectos de investigación que hayan hecho especial énfasis en ciertos temas que nos atañen actualmente? Sí, a ver, voy a citar algunos que me vienen así a la memoria. Una alumna, Yareni Monteón, en maestría presentó un asunto interesantísimo. Ella era una estudiosa de la epistemología feminista, una feminista, e intentó ella, a partir de estos enfoques, de estos marcos teóricos, estudiar un problema que a ella le preocupaba mucho porque ella proviene de Xochimilco. Y entonces intentó relacionar desde una perspectiva feminista dos cosas: la producción de espacio público y la democracia
con el problema del agua en el lago de Xochimilco, ¿no? Entonces, es una tesis interesantísima. Bueno, tenemos otra alumna, otra vez da muestra de esta pluralidad que hay en el posgrado, una alumna que se graduó del doctorado con mención honorífica, Olga Hernández Ramírez. Ella se autonombra indígena chatina, una población pequeña de Oaxaca, y ella siempre estaba pensando en algo también muy presente en Oaxaca, que eran las autonomías indígenas. Entonces tomó a un autor marxista que se llamó Antonio Gramsci para pensar la autonomía como un proceso importante para su comunidad indígena. Esto por citarte, y como esos te podría yo seguir citando gente que está planteando, no sé, el problema de la economía de mercado, digamos, y su impacto en la transformación de las subjetividades consumistas hoy, o que por el contrario están más bien preocupados por pensar en una ética de la empresa. En fin, son varios los temas que es posible abordar en un posgrado de esta naturaleza. Al ser un programa académico de tanta tradición en la Ibero, seguramente hay muchos profesionales allá afuera que han egresado de aquí y que ya están generando proyectos y cambios también dentro de sus marcos de investigación. ¿Cuáles son los campos de acción para los egresados? Sí, mira, y perdonarás que repita justo esto de la versatilidad, la contemporaneidad, el carácter interdisciplinario, pero yo creo que es importante decirlo porque esto permite que el egresado sea así. Es decir, siempre son egresados muy innovadores, con un espíritu crítico y con una sensibilidad social muy especial. Digamos, estas tres cosas yo las señalaría. Y esto les posibilita no solamente integrarse clásicamente en el ámbito académico de diferentes universidades públicas y privadas, y digo clásicamente porque es lo que se esperaría de un filósofo, sino también en casas de cultura, también, digamos, asesorando asuntos de relaciones públicas en empresas privadas, en consultorías. Pero también es importante señalar que debido a esta apertura de este programa y que esto me parece que es su especificidad respecto de otros programas más bien de filosofía tradicional, es que al llegarnos alumnos, estudiantes, alumnas que provienen de otras disciplinas, en realidad estudian filosofía para complementar su profesión y seguirse dedicando a lo que ellos se dedicaban, pero digamos de una relación diferente. Es decir, siguen siendo abogados, economistas, son policy makers, es decir, se dedican a asuntos de elaboración de políticas públicas, claro, o son politólogos que están en la administración pública o en la política incluso electoral, pero que le dan un toque, vamos a decirle, un estilo diferente porque han pasado por un proceso de formación filosófica. En otros episodios, incluso cuando preguntábamos sobre los campos de acción, nos decían incluso, por ejemplo, también están en productoras, por ejemplo, tipo Sí, Netflix, tipo Prime Video, que asesorando contenidos, ejecutando desde un área Claro. en la que quizá de principio tú piensas que la investigación solo puede llegar a un punto y en realidad ahora ya es Sí, claro. completamente abierto. O ¿no? guiones incluso, ¿no? A propósito del Guionistas, por cine, supuesto. o que están en Investigadores. corrección de estilo, que bueno, eso está presente pues no solamente en documentales, en el trabajo que se hace, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, por ejemplo. Exactamente, qué maravilla. Y si citamos a algunos de los proyectos que han pasado, también nos gustaría conocer un poco de hacia dónde tú consideras que debería ir el estudio, la investigación de la filosofía actualmente. Sí, a ver, yo diría que insistir mucho más en esta interdisciplina y lo que algunos autores denominan incluso transdisciplina. Yo diría, en otras palabras o en palabras más sencillas, situarse en las fronteras a partir de problemas que nos atañen y que nos preocupan como sociedad. Cito la violencia, migración, desaparición forzada. Tenemos alumnos que han abordado el asunto de la desaparición forzada, de la violencia en el país o en América Latina, que tienen que ver además con el asunto de la subjetividad neoliberal, la precarización laboral y el asunto ecológico, ¿no? Y yo citaría algo presente incluso en Ciudad de México, pero que desde luego no es exclusivo de Ciudad de México, sino es un fenómeno mundial y latinoamericano, que es la escasez de agua. Yo diría, son temas que cada vez demandan más de un conocimiento riguroso, de un conocimiento con pretensiones omniabarcantes y que intente no solamente, repito, pensar cuáles son los presupuestos que hay detrás de determinadas matrices que están produciendo estos problemas, sino cómo pensar un mundo alternativo, mucho más humano, más justo, menos desigual. Qué maravilla y qué amplitud de visión, seguramente. Y a partir de esta amplitud de visión, me gustaría preguntarte, ¿el aspirante y el egresado qué diferencias tienen?
El aspirante es alguien que tiene un gran interés no solamente por la cultura humanística, una sensibilidad también por entender los problemas del presente desde el canon filosófico y desde las discusiones de filosofía contemporánea y digamos, en frontera con otros saberes de las humanidades y las ciencias sociales. Y el egresado es alguien que, digamos, ha logrado desarrollar un proyecto de investigación, ha transformado cierta trayectoria desde el punto de vista vital y profesional, y que puede incidir sobre todo en debates contemporáneos, estos debates que platicaba que hay, por ejemplo, en las redes, que son a veces, pues, digamos, muy contradictorios, muy fragmentarios, etcétera, y que pueden no solamente preguntar de otra manera las cosas o intervenir, digamos, con los saberes que han ido abrevando en su trayecto, o incluso disolver problemas, preguntar de otra manera, o aportar marcos o conceptos que permitan ver las cosas de manera diferente, ¿no? Son como los lentes que te permiten observar las cosas de una manera y no de otra, en fin, ¿no? O matices. Entonces, yo siempre veo tanto a colegas egresados como estudiantes egresados, no solamente con esta sensibilidad de intervenir en debates, ¿no?, que aparentemente no son propiamente filosóficos, como los que yo ya he citado, sino además siempre con lecturas muy innovadoras. Y yo me atrevería a decir, y esto también es un sello, incluso yo diría posibilitado también por, lo digo orgullosamente, como latinoamericanos respecto de la filosofía que se hace en Occidente, de manera muy arrojada siempre. Es decir, haciendo siempre lecturas demasiado novedosas que en ciertos circuitos geográficos, académicos y filosóficos que son un poco más ortodoxos, podría sonar pues demasiado intrépido, ¿no? Entonces, lecturas muy novedosas de problemas estéticos, políticos, sociales, o de lecturas monográficas, ¿no? Lecturas novedosas de Maquiavelo, de Kant, de Heidegger, etcétera, ¿no? Que siempre cuando yo escucho algún egresado, siempre hay un sello así en sus publicaciones o en sus intervenciones. Filosofía y psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces salen, digamos, otra vez de esta ortodoxia, que, repito, no quiero decir que no sea importante, pero sí es lo que nos distingue a nosotros, ¿no? Situarnos Claro. en la frontera, yo diría. Ya decíamos que los aspirantes pueden venir de diferentes lados, de diferentes disciplinas, y quiero citar tu caso. Tú no vienes necesariamente de filosofía, pero ya fuiste alumno, egresado, obviamente, y además vienes desde otro campo totalmente Sí. distinto. Cuéntanos acerca de tu experiencia. Sí, y no soy el único. Somos varios en el departamento de filosofía que no somos una licenciatura propiamente filosófica. En mi caso particular, yo estudié ciencias políticas. Ujú. Y entonces, claro, yo ahora me dedico a asuntos de filosofía política en la medida en que las ciencias políticas me permitieron involucrarme en materias de teoría política, de filosofía política, digamos, como materias optativas o como subsistema, ¿no?, de especialización dentro de la licenciatura. Y esto me permitió, pues, hacer provechosa mi estancia tanto en la maestría como en el doctorado, a partir justo de materias no solamente de filosofía en general, sino cada vez intensificando mi relación con las materias propiamente de filosofía política, ¿no?, que es a lo que me dedico actualmente. No sin señalar quizá también otro asunto interesante que fue parte de mi experiencia y que ahora yo invito como coordinador a todos los estudiantes y las estudiantes, que pasa por una cuestión de internacionalización, ¿no? Es decir, también mi estancia en la Ibero me permitió hacer parte de mi doctorado en Italia, ¿no? Y creo que también fue una experiencia muy rica, pues, porque esto todavía volvió más plural la experiencia del posgrado, y es ahora lo que yo invito al estudiantado. Y hablemos ahora de tu planta docente, de la planta docente Sí. del posgrado. Cuéntanos acerca de algunos de los profesores. Sí, con todo gusto. Mira, el 80% de nuestro claustro, del núcleo académico básico del Departamento de Filosofía, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? No quiere decir que los otros no estén haciendo investigación, pero bueno, estos ya han recibido esta distinción, este mérito. Todos estamos haciendo siempre constantemente investigación, algunos más cercanos a hermenéutica a los clásicos, algunos más cercanos a filosofía y análisis crítico de la cultura, algunos más cercanos a ética aplicada. Y bueno, y te voy a citar algunos casos quizá de los más renombrados. El doctor Luis Guerrero, él es el gran especialista en lengua hispana en Søren Kierkegaard, ¿no? De hecho, él tiene una colección de traducciones de Søren Kierkegaard inédita. Y él es presidente incluso de la Sociedad Iberoamericana de Søren Kierkegaard. Es un investigador muy respetado.
el doctor Pablo Lazo Briones. El doctor Pablo Lazo Briones además es novelista. Y entonces él tiene la habilidad de dedicarse a asuntos de filosofía política, filosofía de la cultura, pero también de filosofía literatura. Ahora está haciendo un diccionario sobre términos nietzscheanos, ¿no? Sobre símbolos en Nietzsche, también muy interesante. El doctor José Luis Barrios, que es nuestro especialista en filosofía contemporánea y estética, ¿no? Él además es curador, entonces también está relacionado con el doctorado de Historia del Arte. Te podría citar además a nuestra colega, la doctora Gabriela Méndez Cota, que ella, además de dedicarse a asuntos de epistemología feminista, se dedica a asuntos de tecnología, ecología desde una perspectiva contemporánea, incluso desde los estudios culturales. Otra colega, Silvia L. Gil, ella también es una feminista, yo diría, importante en el país, en América Latina. Ella se dedica a temas selectos de filosofía contemporánea desde una perspectiva feminista. Y así te podía seguir citando, ¿no? Carlos Mendiola Mejía, ¿no? Especialista en idealismo alemán, ¿no? Particularmente en Hegel, en Kant, en el romanticismo alemán también, ¿no? Y además que es un gran conocedor de muchas otras áreas de la filosofía. En fin, ahí te podría seguir mencionando a todos los demás colegas que son muy interesantes. Que nos disculpen por las omisiones debido al tiempo, sí, ¿no? Claro. Principalmente. Claro. Estamos platicando con el doctor Dante Ariel Aragón Moreno, quien es coordinador de la maestría y el doctorado en filosofía. Cuéntanos acerca del proceso de selección. ¿Deben traer ya un proyecto de investigación y ustedes cómo los van guiando? Sí, mira, el proceso en realidad es muy sencillo. Hay unas convocatorias que están publicadas en la página de internet, pero yo a veces cuando les platico, yo lo resumo de esta manera. Su currículum es importante, desde luego, que entreguen su currículum, una carta donde ellos desplieguen sus motivos por los cuales quieren estudiar el posgrado. A veces les piden algunos papeles básicos, es decir, su título anterior, ¿no? Si es para doctorado, a veces sí preferimos que ellos demuestren algún tipo ya de estudio, diplomado, posgrado de filosofía, no necesariamente, porque esto lo decidirá el Consejo Técnico, y un esbozo de proyecto de investigación, cuyos pasos están en la convocatoria. Con esbozo de proyecto de investigación no quiero decir un gran proyecto de investigación necesariamente de 30 cuartillas, sino a veces puede ser, si es para maestría, un esbozo muy pequeño de no más de 5 cuartillas. Si es para doctorado, evidentemente, pues sí pedimos que sea al menos de 10 cuartillas, en fin. ¿Por qué un esbozo? Porque ellos después, tanto en maestría como doctorado, en caso de ser admitidos, llevarán una materia que se llama Seminario de Metodología de la Investigación y Documentación Filosófica, en donde ellos desarrollarán durante esos 4 meses su proyecto de investigación para ponerlo en forma, y así hasta el segundo semestre comenzar con estos seminarios de asesoría, donde les van a permitir escribir sus primeros capítulos. Bueno, ahora, el proceso de admisión es muy simple. Una vez que ellos entregan sus papeles, nosotros hacemos un proceso de entrevistas, en donde erigimos un comité entrevistador que elabora un dictamen a partir de esa entrevista, después de lo cual este dictamen pasa a nuestro Consejo Técnico de Posgrado, en donde terminamos de deliberar de manera muy minuciosa pues el perfil, si es el perfil idóneo o no. Y sobre todo lo digo, y también se lo platico a los aspirantes, no por otra cosa, sino también para saber si estamos nosotros también en condiciones de ofrecer la mejor experiencia para ellos y si ellos también pueden aprovechar de la mejor manera este posgrado, digamos, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, sin sufrir o sin cierta falta, digamos, ¿no? Que ellos podrían manifestar. Entonces, para que el proceso sea una experiencia muy provechosa, vital y profesionalmente, hacemos todo este proceso con mucho cuidado siempre. Doctor Dante, ¿a qué correo pueden escribirte? ¿Cómo no? Es dante.aragon@ibero.mx. ¿Y las redes sociales? Las redes sociales está el Departamento de Filosofía en Facebook y en Instagram también se llama Departamento de Filosofía. ¿Algo que se nos quede en el tintero, Dante? Pues vamos a invitarlos. De hecho, ahora tenemos nuestra convocatoria abierta. La estamos cerrando el 29 de febrero. Entonces, bueno, tienen perfectamente pues unos días para ponerse en contacto conmigo o con hector.romero@ibero.mx, mi asistente. Y bueno, y poder pues animarse, ¿no? a esta experiencia que pues es muy, muy, muy rica, ¿no? En términos de las experiencias que relatan siempre los egresados del posgrado en filosofía. ¡Qué maravilla! Doctor Dante, muchísimas gracias por haber estado en Preguntas Clave y creo que nos quedamos con ganas de saber mucho más, pero bueno, ahí las redes sociales y el correo electrónico están listos para que los atiendas. Con todo gusto. ¡Qué maravilla! Doctor Dante Ariel Aragón Moreno, coordinador de la maestría y el doctorado en filosofía de la Universidad Iberoamericana. Continuamos en Preguntas Clave.